En la presentación anterior estuvimos hablando de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. De hecho, hablamos de la divinidad de Jesucristo en los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, nos quedaba el evangelio de San Juan. En realidad, de verdad, todo el Evangelio de San Juan es el tema central del Evangelio de San Juan es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido a habitar entre los hombres para así redimirnos por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Y en esto consiste la salvación. El que cree en Jesucristo, Hijo de Dios, ya está salvado, ya está juzgado. Este es el juicio. El que crea en el Hijo del Hombre, el que crea en el Hijo de Dios. San Pablo, las cartas de San Pablo, pone el énfasis en la salvación, en creer que efectivamente Jesucristo padeció, murió y resucitó. La predicación de San Pablo se basa fundamentalmente en afirmar la resurrección de Jesucristo. Y como Jesucristo ha resucitado, Jesucristo es Dios. Y en esto está la salvación, aceptar que Jesucristo es el Mesías que ha resucitado el tercer día y que se le apareció a él en el camino de Damasco. Esa es fundamentalmente la doctrina de San Pablo. La de San Juan varía en ese sentido un poco, varía suavemente. La manera como varía es diciendo que lo que él presenta es que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado. El Verbo, el Logos, la palabra, son expresiones que utiliza San Juan y que expresan la naturaleza divina de Jesucristo. En el prólogo de San Juan encontramos: al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, nada fue hecho por él, sin él, y todo ha sido hecho por él y para él. Y después de hablarnos de cómo vino la luz, etc., de pronto dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo se encarnó y se hizo hombre. Eso es el misterio de la encarnación. Y ese es el Evangelio de San Juan. Va elaborando esta idea, Jesucristo, Hijo de Dios, y aparte de esa idea de Jesucristo, Hijo de Dios, nos viene a mostrar, pues, en medio de un mundo en tinieblas, Jesucristo es la luz que alumbra a este mundo. En el prólogo de San Juan lo dice así: vino la luz al mundo, pero el mundo rechazó la luz y prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y luego en su Evangelio, pues, tiene también un pasaje en el cual muestra la luz de Jesucristo cuando le da la vista al ciego de nacimiento. Se muestra como luz para el mundo y da luz a esta tierra. Jesús es también la resurrección y la vida. Cuando Jesús le dice a Marta: ¿crees tú que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta dice: sí, Señor, yo lo creo. Él en muchas ocasiones aparece así en el Evangelio como que es la vida. Y, por supuesto, pues su resurrección es la prueba definitiva, como hemos dicho ya antes, que se nos da en los Evangelios, de su divinidad. Destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Se presenta también, otra de las ideas que presenta San Juan, es que Jesucristo es el agua viva. El que tenga sed, que venga a mí y beba. O, por ejemplo, con la conversación con la samaritana, pues la misma situación, en la que él le dice: si tú supieras quién es el que habla contigo, quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua viva. Ah, pues dame de ese agua, Señor, etc. También aparece Jesucristo como el pan de vida, bajado del cielo. El verdadero pan del cielo no es el maná, sino es la carne del Hijo del Hombre, porque el cuerpo y la carne del Hijo del Hombre su cuerpo y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Y ahí tenemos todo el discurso del pan de vida en Cafarnaún, que lo encontramos en el
en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Y finalmente, pues San Juan hace una revelación que hasta ahora no había aparecido en toda la Biblia, y es la revelación de Dios, que es amor. Porque el que no ama no conoce a Dios. Y no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pues bien, el magisterio de la Iglesia refrenda también esta idea. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y esto lo hace con un término que se llama la unión hipostática. La unión en la hipóstasis. La hipóstasis es en la persona del Hijo de Dios, como ya pusimos la última vez. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, se hace hombre, se encarna. Y es una persona divina, no una persona humana, sino una persona divina, y Jesucristo tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Como Dios existe desde toda la eternidad. Como hombre, Jesús, hombre, existe desde su encarnación. Pero alguno podría decir, pues entonces al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al añadírsele la naturaleza humana, se le ha añadido algo. Y si se le ha añadido algo, entonces significa que era algo que no tenía antes. ¿Cómo podía ser o cómo podemos afrontar esta dificultad? Es decir, si Jesucristo es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios antes no tenía una carne humana, ahora sí la tiene, ¿eso quiere decir que ha crecido? Eso quiere decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad se le han agregado unas cualidades que no tenía antes, y si eso es así, ¿cómo puede ser? Porque a Dios no se le puede añadir nada, porque Dios lo tiene todo. Bueno, ahí está la respuesta, es decir, todas las perfecciones que la naturaleza humana le podía haber añadido a la naturaleza divina están ahí, Dios las tiene. O sea, que no le añade ninguna perfección, en otras palabras. O sea, que es una dificultad casi de razón que se nos puede presentar, pero que efectivamente no es tal. Bien, el segundo punto que vemos aquí es la humanidad de Jesucristo. Los evangelios profusamente nos muestran que efectivamente Jesucristo es verdadero hombre. Tiene todo lo que hace un ser humano, tiene un cuerpo y un alma, y tiene un intelecto y una voluntad. Y por eso en Jesucristo hay dos voluntades y dos inteligencias. Tiene un cuerpo, alma humana, una voluntad divina y una voluntad humana. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está hablando Jesucristo como hombre. Y una inteligencia, como Dios lo conoce todo. Pero como hombre hay ciertas cosas que Jesucristo, podríamos decir, desde el punto de vista de la naturaleza humana, tenía ciertamente lo que se llama la ciencia infusa. Es decir, conocía cosas sin haberlas aprendido. Por ejemplo, conocía que era Dios. A los 12 años les dice a sus padres en el templo: es que no sabéis que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre. Entonces, Jesucristo tenía un conocimiento infuso de aquellas cosas necesarias para su misión. Por ejemplo, Jesucristo sabía que iba a morir en una cruz. De hecho, se lo dice a los discípulos. 3 veces les anuncia que el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a morir en la cruz. De manera que Jesucristo, en su inteligencia y en su voluntad, pues efectivamente elevadas al máximo, y además con esa ciencia infusa en aquellas cosas que fueran necesarias para su misión. ¿Okay? Y ahí es donde viene el famoso problema sobre el fin del mundo. En cuanto al día y la hora, solamente el Padre, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo. Ahí se está refiriendo al conocimiento humano de Jesucristo. No era una cosa, o bien se está refiriendo al conocimiento humano de Jesucristo, o bien sencillamente que no era necesario revelarlo para su misión, porque no necesitamos saber cuándo va a tener lugar el fin del mundo, la segunda venida de Jesucristo. Que no es realmente el fin del mundo, sino que es el fin de este mundo, para la revelación de un mundo nuevo, una tierra nueva y un cielo nuevo. Bien.
Crece en edad, sabiduría y gracia. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, nos lo dice 2 veces. Como el niño Dios estaba sometido a sus padres, ahí tenéis la referencia, Lucas 2, 40, 52. En el versículo 40 y en el versículo 52, esa expresión que dice, el niño crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Si crece, como Dios no puede crecer, luego tiene que crecer como hombre, en la naturaleza humana. Tenía hambre y sed, lo encontramos también en pasajes. Una de las tentaciones que recibe Jesús en el desierto es precisamente a consecuencia de esto. Después de 40 días en el desierto, dice el Evangelio, tuvo hambre. Pero si era Dios, ¿cómo podía tener hambre? Bueno, pues porque era hombre también. O sea, tuvo hambre y no solamente eso, sino que se cansaba. Cansado del camino, se sentó junto al pozo de Sicar, y allí llegó una mujer samaritana. O vemos que se encontraba cansado, dormido, en la popa del barco, mientras sus discípulos estaban en el mar. Todas estas, hay, como digo, multitud de expresiones en el Nuevo Testamento que nos muestran aspectos de la humanidad de Jesucristo. Amaba a los niños, los reúne a los niños, conocía el dolor y lloraba por la muerte de un amigo. Con Lázaro, por ejemplo, le dicen, mirad cuánto le amaba, porque se puso a llorar ante la muerte de su amigo Lázaro. Pero que le abrió los ojos al cielo no podía haber impedido que su amigo muriera. Bien, conocía la soledad, en Getsemaní, por ejemplo, ahí cuando Jesús con sus discípulos y les dice, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y entonces conocía el cansancio, se gozaba de la amistad. Cuando a Zaqueo le dice, Zaqueo, baja, que hoy voy a hospedarme en tu casa. Y Zaqueo, todo ilusionado, baja y tiene su gran fiesta con Jesús. Sentía gozo y alegría y finalmente pues sufrió y murió en una cruz, cosa que solamente puede hacerse por la naturaleza humana. Jesucristo, pues, la teología nos dice que se parece en todo en nosotros, menos en el pecado. En el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, versículo 15. Se parece a nosotros en todo, menos en el pecado. Claro, el decir en el pecado, en realidad de verdad, el pecado no es propio de la naturaleza humana, es un añadido. La naturaleza humana fue creada sin pecado. Lo que pasa es que se le añadió. El pecado original es algo, entonces, claro, Jesucristo, en realidad tendríamos que decir, se hizo igual a nosotros en todo. Menos en el pecado, en el sentido de que Él no pecó, ni cometió pecado, ni nunca jamás tuvo ni siquiera el pecado original. Pero no era propio de la naturaleza humana el pecado. Fue tentado, pero no cayó en la tentación, rechazó la tentación. No cayó en el pecado, porque no es lo mismo ser tentado que caer en la tentación. No es lo mismo sentir que consentir. Sentir no es pecado, consentir ya es pecado. Ahí es donde está la diferencia. Y efectivamente Jesucristo, por ser el santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues está sin pecado, pero eso no significa que esté fuera de tentación. Y por eso nos muestra el hecho de las tentaciones, es otra de las pruebas de la humanidad verdadera de Jesucristo. Al vencer la tentación nos abre el camino con la ayuda de la gracia para vivir libres del pecado. Bien, y con esto termina el tema que nos dejamos sobre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Y nos adentramos en el tema 4, errores sobre la encarnación. A la hora de contemplar el misterio está vivido por la fe, por la Iglesia, por la liturgia, pues en el momento que se quiere hacer un desarrollo teológico de estos datos, pues indudablemente van a surgir errores. Y así es al surgir estos errores como la Iglesia tuvo que intervenir.
El desarrollo, a esto se le llama dogmático, el dogma de la Iglesia, el desarrollo dogmático de la Iglesia no es que sea una nueva revelación, no es que la Iglesia nos esté revelando algo nuevo. Lo que está haciendo la Iglesia cuando hace un concilio y declara en un concilio una verdad de fe, lo que está declarando es que esa verdad de fe está contenida en la revelación implícita o explícitamente. Pero no está dándonos un dato nuevo, nos está diciendo esto está revelado. Es decir, que Jesucristo es Dios, es revelado. Que Jesucristo es hombre, es revelado. Que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es revelado. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, es eterno, engendrado del Padre desde toda la eternidad, es un dato revelado. Bien, este dato lo traslada a la vida de la Iglesia y esto lo hace siempre con la asistencia del Espíritu Santo. Los concilios que hace la Iglesia con los obispos sabemos que nos enseñan la verdad. ¿Por qué? Porque así nos lo ha dicho Jesucristo. El Espíritu Santo que yo os enviaré del Padre os recordará todas estas cosas, os las hará recordar y os las hará comprender. Eso lo encontramos en el capítulo 16 de San Juan, en los versos 13 y 14. También lo encontramos pues, en Mateo 16, 18, también cuando le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En fin. El concepto, es decir, al darle a San Pedro las llaves del reino de los cielos y decirle lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿qué significa? Pues que le da la autoridad de enseñar. Es decir, es San Pedro y el sucesor de San Pedro, que es el Papa, y son los obispos, los que interpretan correctamente el dato revelado. La revelación que está ahí, la Biblia, cada uno la puede leer de una forma. Y ahora es precisamente una de las cosas que vamos a ver. Cómo utilizando la Biblia, pues unos y otros, cada uno mezclándolos con algunas filosofías, pues salen conclusiones completamente distintas. Si yo en mi teología me sale una conclusión que es distinta o que niega el dato revelado, es que mi teología es falsa, es incorrecta. Es como cuando uno hace una división y quiere saber que esa división está bien, entonces ¿cómo lo hace? Calcula la multiplicación y si me se da el resultado, pues es que funciona. Cuando uno hace una resta, si quiero saber que he restado bien, lo sumo y veo que pues aquí viene a ser algo parecido. Cuando uno hace una teología sobre un dato revelado, si la conclusión que yo tengo contradice el dato revelado, entonces es que mi teología es errónea. Y hay que tener la suficiente humildad para reconocerlo, cosa que por eso es por lo que decimos que la herejía, en realidad la herejía, más que un error, es una elección. La palabra herejía viene de airesis, que significa elección. Es decir, aquel que ha tomado una elección sobre un determinado punto de la fe, que lo ha elaborado y que no está dispuesto a dejarlo. Y eso es cuando se convierte en un hereje. Y muchas veces estas herejías no es tanto lo que afirman, cuanto lo que niegan. Newman decía que el hereje lo es más por lo que niega que por lo que afirma. Se seleccionan unos datos en la Biblia con olvido de otros, o con olvido del panorama general. Esto es muy típico, buscar un dato concreto. Mira, aquí lo dice, sí, pero no solamente es lo que dice este dato, hay que recoger todos los datos sobre el mismo tema y en realidad toda la enseñanza que da la Biblia sobre ese mismo tema. Y eso es donde a muchos se agarran a un dato concreto, ¿no? Esto no lo conoce ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces, se agarra ahí, no ves, ya está, el Hijo es inferior al Padre. Un momento. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe. Es que no te has dado cuenta que el Padre está en mí y yo en él. En fin, son muchas expresiones que, de nuevo, tomadas aisladamente, pueden llevar
y de hecho pues, han llevado a muchas herejías en ese sentido. En el desarrollo de una herejía se produce un ofuscamiento de la mente, es decir, una tendencia a simplificar el dato revelado y a cerrarse en ello y no salir de ahí. Y además, otra de las cosas que observamos en las herejías es el utilizar una filosofía que no puede ser incompatible con la filosofía cristiana, con el cristianismo. Entonces esto es lo que ocurrió sobre todo al principio del cristianismo, en los primeros siglos. Las filosofías gnósticas, las filosofías helenistas, la filosofía de Plotino, por ejemplo, o incluso tomada la de Platón, pues durante mucho tiempo la Iglesia la utilizó, incluso San Agustín, por ejemplo, utiliza pero luego después la Iglesia se dio cuenta de que la filosofía que más podía ayudar a entender la cristología y los misterios de la fe había de ser la filosofía de Aristóteles, recogida por Santo Tomás de Aquino, fundamentalmente. Los filósofos me corregirán si no es verdad. Entonces, efectivamente, la filosofía de Aristóteles es la que parece que conjuga... La de Platón también, ¿no? Pero tiene sus pequeños problemas, ¿no? De hecho, uno de los problemas que tuvo es eso, muchos platonistas acabaron siendo herejes, entre ellos Arrio, como ya después veremos. 3 momentos habríamos de considerar, sin embargo, en la historia, podríamos decir, de los errores o de las herejías. El primer momento sería desde el siglo I hasta el siglo IV, aquellos errores cristológicos que no son de por sí encaminados hacia la cristología, sino que están relacionados con el misterio de la Santísima Trinidad. Un segundo momento lo vamos a encontrar entre los siglos IV y el siglo VII, en los cuales sí, son los grandes concilios cristológicos y los grandes errores de un bandazo a otro bandazo, de un lado a otro. Afirmar la humanidad de Jesucristo o afirmar la divinidad de Jesucristo. Y cuando se pone excesivamente el acento en la divinidad, entonces se pierde la humanidad. O cuando se pone excesivamente el acento en la humanidad, entonces se pierde la divinidad. Y así es como iban dando un poco de un lado al otro hasta conseguir la doctrina correcta. A partir del siglo VIII, en realidad, de verdad, en la cristología hasta el siglo XXI, pues son controversias, porque prácticamente ya a partir del siglo VII está todo ya sellado y impreso lo que significa el misterio cristológico. Pero a partir de ahí vendríamos disputas, controversias, situaciones que se dan y en muchas ocasiones repetición de herejías antiguas. Es decir, ahora mismo el arrianismo está en todo lo suyo, porque es el creer que Jesucristo no es hombre, no es Dios, sino que es un puro hombre. Pero ya veremos que el arrianismo tiene un poco mucho más complicado de lo que sencillamente decir que Arrio no creía que Jesucristo fuera Dios. Es más complicado que eso. Bueno, errores cristológicos, pues, en relación con la Santísima Trinidad. Una de las cosas que vemos es que durante el desarrollo del dogma, primero se resuelven los problemas trinitarios, el concepto de un solo Dios y 3 personas. Estos errores trinitarios, naturalmente, tienen su repercusión en la cristología, porque como entendamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como vamos a entender a Jesucristo, puesto que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. Entonces, si no entendemos bien la persona del Hijo como tal, ya, no ya como Jesucristo, sino como la persona del Hijo, que es lo que le pasaba a Arrio, entonces ya ahí viene, al llevarlo a la humanidad de Jesucristo, al encarnarse, el problema se hace todavía mucho mayor, mucho peor.
La fe sencilla del pueblo y de la liturgia, en la vida de la liturgia, era muy simple. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo esencial, eso es lo que se le predicaba a la gente desde el comienzo, desde el principio, y eso es lo fundamental. Ahora bien, la realidad de nuestra salvación va a depender del correcto entendimiento de quién era Cristo y quién es Dios uno y trino. Por eso les insistimos tanto a los niños, ¿no? Hay un solo Dios y tres personas, hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y cómo efectivamente en la Iglesia, toda la liturgia de la Iglesia está siempre en torno a la Santísima Trinidad. La realidad, pues, de nuestra salvación depende del correcto entendimiento de quién era Cristo Jesús. Los primeros cristianos, y bueno, todos los cristianos, adoran a Cristo. Eso lo encontramos en los primeros ritos bautismales, la adoración a Cristo. O el himno de la luz. Hay un himno muy antiguo, antiquísimo, que dice: «Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre, celeste, inmortal, santo y feliz Jesucristo. Al llegar al ocaso del sol y viendo la luz vespertina, alabamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es digno cantarte en todo tiempo con voces armoniosas, oh Hijo de Dios, que nos das la vida, por eso el universo clama tu gloria». Este se le llama el himno del lucernario, acogido en la liturgia bizantina, la liturgia armenia y la liturgia etiopía. O sea, lo encontramos en las liturgias más antiguas de la Iglesia. Y ya, pues ahí se nos habla de alabamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Iglesia primitiva hay tres ideas muy claras. Jesucristo es el que da la vida. Si lo que dicen las herejías es verdad, entonces Jesucristo no es nuestro Salvador. Por tanto, hay que rechazar las herejías. Así de sencillo. En los siglos I y IV, del primero hasta el cuarto, el magisterio de la Iglesia defenderá y expondrá la doctrina trinitaria fundamental, que es que el Hijo es consubstancial al Padre y el Espíritu Santo es Dios como el Padre y el Hijo, y recibe una misma adoración y gloria. Eso lo encontramos en el credo que rezamos en la misa, los domingos. Efectivamente. Para algunos herejes, Jesucristo no era Dios, era un puro hombre. Para otros, Jesucristo era Dios, pero o bien se identificaba con el Padre, o no lo concebían como un Dios, sino como un medio Dios. Y en ese sentido, considerarlo como un medio Dios, en realidad es considerarlo como que no es Dios. La doctrina trinitaria fundamental la vamos a encontrar en dos concilios, los dos primeros concilios ecuménicos de la Iglesia. El concilio de Nicea, del año 325, y el concilio primero de Constantinopla, del año 381. Con estos dos concilios se queda fijada la doctrina de la Santísima Trinidad, forever and ever. Ya queda bien clara. Es Tertuliano el primero que utiliza el término Trinidad y expresa el misterio de Dios. Una divinidad, una naturaleza divina y tres personas. En Jesucristo hay una persona y dos naturalezas, divina y humana. En Dios hay una naturaleza divina y tres personas, divinas también, claro. La segunda es la que se hace hombre, se encarna. De manera que estos dos, por eso es por lo que el credo que decimos en la misa se le llama credo niceno-constantinopolitano, porque es la unión de estos dos credos en la fe de la Iglesia. El credo niceno-constantinopolitano, que es el que se reza los domingos
en la misa, y está basado en estos dos concilios. Los errores fundamentales que vamos a encontrar en relación con la Trinidad, podríamos decir que se podrían agrupar en dos familias de errores. El primero es el monarquianismo, esto desde el punto de vista trinitario, y el subordinacionismo. ¿Qué es el monarquianismo? Bueno, para empezar, es también Tertuliano el que le da este nombre al monarquianismo, a estas herejías. Están así calificadas porque solamente hay, para estas herejías, solamente hay un Dios, es un monarca, una sola persona que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios que tiene varios nombres, pero es una sola persona. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, naturalmente muchas de estas ideologías niegan, de entrada, al hablar así, niegan la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al dar la explicación de Jesucristo nos vamos a encontrar que efectivamente niegan que Jesucristo sea Dios. Procede de estas herejías del monarquianismo, el monarca, es decir, un solo Dios, aunque tiene varios nombres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues estas herejías procedían fundamentalmente de judíos convertidos al cristianismo. Claro, el judaísmo es un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, al Señor Dios tú solo. Entonces, entender esta cuestión de la Santísima Trinidad le costaba bastante trabajo. Entonces, al judío, pues él se mantenía con su idea de un solo Dios, porque se lo habían enseñado desde pequeñito. Y está en el Antiguo Testamento, aparece por todos lados. Entonces, claro, esto de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, empiezan a darle alguna explicación que pueda cuadrar con esas concepciones originales que tenían. Y es curioso porque ellos distinguen en estas herejías entre Cristo y Jesús. Cristo es el Verbo, Jesús es Jesús hombre. Cristo, el Verbo, y es curioso esta concepción, desciende sobre Jesús en el bautismo y lo deja en la crucifixión. Además, si se fijan, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa expresión, ellas la utilizan en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué me has abandonado? Dios lo abandonó en la cruz. Y en el bautismo aparece una teofanía en la cual dice, este es mi Hijo amado. Es decir, por un lado Dios muestra que es su Hijo, pero claro, ¿cómo hacen ellos? Piensan, bueno, pues ya está, se trata de una adopción. Dios adopta a Jesucristo. Y no solamente eso. En ese sentido, podemos distinguir dos tipos de monarquianismo. El monarquianismo adopcionista, que es esta idea que les he expresado anteriormente, ¿no? Desde el siglo III, Jesucristo es hijo adoptivo de Dios. Habitaba en él la fuerza. O sea, Dios, la fuerza divina se introduce en él en el bautismo. Y entonces esa fuerza es la que le hace hacer milagros. E incluso llegan a aceptar que es nacido de forma sobrenatural, es decir, no por intervención de varón, nace por obra del Espíritu Santo. O sea, el nacimiento de Jesucristo es un profeta, es el mayor de los profetas, lo reconocen como profeta, pero no es hijo de Dios. Lo que ocurre es que esa fuerza le viene, esa fuerza divina, le viene en el bautismo. Y de ahí su capacidad de hacer milagros. Bien, Cristo recibe su poder divino y los mayores representantes de esta corriente los vamos a encontrar en Teodoro de Bizancio, que es un teólogo que en Roma
enseña esta doctrina y es condenado inmediatamente por el Papa Víctor. Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, y Fotino, obispo de Esmirna. Los tres fueron condenados sucesivamente por la Iglesia por esta concepción el adopcionismo, se llama. Otro de las ramas del monarquianismo es el monarquianismo modalista, o también se le llama patripasionismo. O modalista. ¿Por qué? Esto se le conoce en Oriente desde el siglo III como sabelianismo. Sostiene que Cristo fue Dios, pero al mismo tiempo la divinidad solo tiene una sola persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos en los cuales se representa a Dios. El Padre se hizo hombre en Jesucristo y sufrió la cruz. Entonces, como es el Padre el que se ha hecho hombre y ha sufrido en la cruz, por eso se le llama patripasionismo, porque es el Padre el que ha sufrido en la cruz. Es decir, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios, al que unas veces le llamamos Padre en el Antiguo Testamento, otras veces le llamamos Hijo en la Redención, en el Nuevo Testamento, y otras veces le llamamos el Espíritu Santo, que es en la santificación. Esta fue una doctrina de Sabelio, y que se difundió muchísimo en la Iglesia y naturalmente también fue condenada por la Iglesia. El Padre, los representantes de esta doctrina, ahí los pongo, son Noeto, obispo de Esmirna en el año 180, el cual pues decía, vamos a ver, Noeto, este fue el que inició esta corriente. Hay que resumir mucho aquí, pero en fin, la identidad del Hijo de Dios con el Padre es lo que plantea. Es decir, el Verbo y el Hijo y el Padre son la misma cosa. Son simplemente modos, son nombres. Praxeas, también un sacerdote que viene desde Asia y llega a Roma y de ahí va a Cartago. Allí se entrevista con Tertuliano, Tertuliano le hace preguntas y al final Tertuliano escribe una obra que se llama Adversus Praxeas, o sea, contra Praxeas, contra la doctrina de Praxeas. Y esta es del año 213. Estos dos son los que van a influir de manera clara en Sabelio, y de ahí la doctrina Sabelio, el cual lo vamos a encontrar en el 217 en Roma, procedente de Libia, y aplica las ideas de Noeto y de Praxeas al Espíritu Santo. En Dios él va un poco más allá. No solamente es que el Padre y el Hijo son iguales, sino que también el Espíritu Santo es el mismo. Había una sola persona y tres modos de revelación. Entonces, como hemos dicho antes, esta teoría es la teoría sabelina, el sabelianismo. Dios Padre en la creación, se llama Padre en la creación, pero es un solo Dios, una sola persona. Dios Hijo en la redención y Dios Espíritu Santo en la santificación. ¿Ok? Bien. La segunda familia de herejías trinitarias es el subordinacionismo. El subordinacionismo no dice que es una sola persona, dice que sí, que efectivamente hay tres personas. Lo que ocurre es que niega que sean consustanciales, es decir, de la misma sustancia del Padre. Niega que por eso se llama subordinacionismo. Hay uno que es mayor que las otras. ¿Okay? Y en esta doctrina, en consecuencia, va a negar la divinidad de la segunda y de la tercera persona. Porque claro, si el Padre es mayor que el Hijo y es mayor que el Espíritu Santo, significa que el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios.
porque Dios es aquel mayor que nadie puede pensar, podríamos decir, según decía San Anselmo. Entonces, en el momento en que el Padre es de alguna manera superior al Hijo y al Espíritu Santo, pues ya estamos ahí negando la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que el monarquianismo tenía su origen en las filosofías judeocristianas, el subordinacionismo tiene su origen en otra filosofía también antes del cristianismo, que es el gnosticismo. Tiene un origen gnóstico. El gnosticismo aparece antes incluso del cristianismo. Es una mezcla de un sincretismo entre el dualismo oriental, el pensamiento judío y el pensamiento helenista o griego. El pensamiento dualista de que hay dos dioses, eso en Persia, por ejemplo, se daba eso mucho, hay dos dioses, un dios bueno y un dios malo. El dios bueno es el del espíritu, el dios malo es el de la materia. El dios malo fue el que creó el mundo, y por lo tanto el mundo material es malo. El espíritu es lo único que te salva. Es un concepto oriental muy claro. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el hinduismo, el brahmanismo y casi todas las religiones orientales tienen esa tendencia a considerar la materia como algo malo. Y entonces la manera como el hombre llega a la perfección es saliéndose de la materia y fijándose solamente en el espíritu. Y de ahí que los faquires duerman en camas de clavos, para de alguna manera ver que la materia no sirve. O sea, ni la felicidad ni el dolor tiene que afectarte en la vida. Y así es como llegas a la felicidad completa, cuando ya no te afecte absolutamente nada desde el punto de vista material. Es decir, ¿por qué? Porque la materia es mala. Entonces, claro, ese concepto dualista, que lo encontramos repetido muchísimas veces, por ejemplo, en el maniqueísmo, San Agustín fue maniqueo durante mucho tiempo, pues es también gnóstico, es el dualismo, un Dios bueno y un Dios malo. Y entonces la lucha entre el bien y el mal está entre dos dioses que se pelean el uno con el otro. Claro, eso filosóficamente también es un absurdo, no puede haber dos dioses. Dios es solamente uno. Bueno, pues Zoroastro y las filosofías persas y todo eso estaban tomadas así de esa idea. Y bueno, no se crean ustedes que la New Age, la filosofía de la New Age, lo ha recogido. Por eso es lo que decía antes, que en nuestros días lo que están cogiendo es herejías antiguas. Están cogiendo antiguas herejías, condenadas ya por la Iglesia hace mucho tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, todo lo que la gente está sacando ahora como nuevo, eso ya es bastante antiguo. Bien, el problema de fondo, claro, si esto es la manera de pensar, el problema de fondo es este. ¿Cómo explicar que un Dios tan bueno y tan puro se haya encarnado, se haya hecho hombre? ¿Cómo vamos a pensar que Dios, que es tan bueno, se haga hombre? ¿Cómo vamos a pensar, incluso algunos protestantes, algunos pastores protestantes que niegan la Eucaristía, lo hacen bajo ese aspecto? ¿Cómo se le ocurre a los católicos pensar que el Dios todopoderoso que ha hecho todas las cosas se pueda concentrar en una forma de pan? Y además que lo recibamos y lo comamos. Eso es absurdo. No, yo eso lo he oído en algunas predicaciones protestantes. ¿Por qué? Por ese concepto de la materia que es mala. Claro, si vas más lejos, pues entonces si usted niega la Eucaristía, está también negando la encarnación. Porque ¿cómo es posible que Dios se haga hombre? Si el hombre es limitado, si el hombre lleva el pecado, o sin necesidad de ser pecado, es inferior al ángel. Si tenía que hacerse algo, se hubiera hecho ángel, pero no hombre. Pero no, el hecho es que Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Bien, pues ese es el problema de fondo. A la hora de resolver este problema desde el punto de vista cristológico, son dos corrientes. Entonces, el gnosticismo, el movimiento gnóstico, la filosofía gnóstica, nos va a dar dos corrientes. Una
el docetismo, ¿okay? El docetismo, y otra, el subordinacionismo gnóstico. La primera corriente, el docetismo, la palabra docetismo viene de docere, que significa parecer. ¿Cómo resolvemos que Dios, un Dios tan bueno, va y coge y se hace hombre? Pues porque no se hace hombre, sencillamente aparenta ser un hombre. Aparenta ser un hombre. Aparenta que tiene sueño, aparenta que se cansa, aparenta que dice que tiene hambre y sed. Todo es pura apariencia, porque Dios no. ¿Cómo Dios va a sufrir? Aparenta que sufre, pero en realidad no está sufriendo. Y por eso esta ideología, o sea, esta herejía fue rápidamente rechazada, porque claro, lo que no es asumido, no es redimido. Y si Jesucristo no nos ha asumido, no ha asumido una naturaleza humana, entonces no nos ha redimido. Todo es un cuento. Por mucho o sea, no ha habido redención. ¿Entienden? ¿Entendemos? Es tremendo, pero es así. O sea, no se trata de Jesucristo parecía que tenía sueño, o hacía que tenía sueño para probar a sus discípulos. O sea, se hacía como el dormido ahí en la barca, a ver, venga, vamos a tener sueño Jesucristo, hombre. Lo que pasa que es que, o cuando va al pozo de Sicar, le dice a la mujer, dame de beber, no porque tuviera sed, sino que es que quería establecer conversación con ella. O sea, es curioso, pero ese tipo de comentarios son docetistas. Y vienen basadas en ese concepto de que la materia es mala, de alguna manera. Entonces, una explicación que dan es el de Jesucristo aparece como hombre, pero no, en realidad no lo es. La negación de la humanidad de Jesucristo aquí es un reflejo de ese temor y miedo a la materia considerada como mala. Además, si se tiene en cuenta esa filosofía dualista, el que ha creado la materia ha sido el Dios malo. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer materia que ha sido creada por el Dios malo? Bueno, el subordinacionismo gnóstico, lo que hace es, sobre todo con Plotino y la idea del demiurgo. Cristo es un ser intermedio, que no es ni verdadero Dios ni verdadero hombre, es un demiurgo, es un ser creado por Dios, traído a este mundo para redimirnos o para salvarnos, como queramos. Y además para revelar al hombre la salvación, porque una de las ideas del gnosticismo era que gnosis significa conocimiento. Entonces el que estaba en la gnosis era aquel que conocía la verdad. Y esa verdad que se le revela por el ser superior es lo que le va a llevar a la salvación. Y esa verdad y ese conocimiento es para unos pocos nada más, no para todo el mundo. Entonces, uno de los que va a revelar eso va a ser ese demiurgo, que va a ser, en este caso, Cristo. Es la idea que tiene. Sí, ya sé que son filosofías un poco extrañas, pero de nuevo, si uno se pone a examinar, son las que están hoy en día. Son las que gente ha cogido de todas esas ideas hoy en día a la hora de pensar o hablar sobre Jesucristo o sobre el mundo y la vida y el ser humano. Bien, pues el más importante elemento, podríamos decir, la herejía más importante en este sentido es indudablemente el arrianismo. El arrianismo. Arrio es un sacerdote de la escuela de Alejandría, murió en el año 336, o estamos en el siglo IV, enseñó que el logos, es decir, el verbo, no existe desde toda la eternidad. No fue generado por el Padre, sino que es una criatura del Padre, producida por él mismo, por el mismo Padre, de la nada, antes que las demás criaturas. O sea, primero creó al Hijo, a Cristo, y luego creó al resto de las criaturas. No es como el Padre,
porque es mutable, puede cambiar y además es capaz de desarrollarse, el Hijo. No es hijo de Dios por naturaleza, sino por gracia. Eso esencialmente es la idea de Arrio. Fuentes de su pensamiento. Las fuentes del pensamiento de Arrio las encontramos en algunas expresiones de los santos padres anteriores a Nicea, que pudieran ser deficientes o imperfectas, y a las cuales Arrio se agarra. Y esas expresiones, pues bueno, como todavía no estaba el concilio de Nicea, hay que distinguir entre un subordinacionismo real, que es el de Arrio, y un subordinacionismo verbal. Es decir, uno dice una cosa, pero en realidad no tiene la intención, porque todos los santos padres de la Iglesia profesaban que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Todos. O sea, eso no hay distinción ninguna. Antes de Nicea, mucho antes de Nicea. Es Arrio el primero el que viene a negar la divinidad de Jesucristo. Y basándose en la filosofía de Platón, la de Plotino y sobre todo esa teoría del demiurgo creado, pues piensa que Jesucristo es así. Y basándose en la teología gnóstica del dualismo y de la teogonía que hemos dicho antes, ¿no? La creación del mundo por el ser malo, por el Dios malo, y un Dios bueno y un Dios malo. Tesis principales. El verbo es una criatura. Es decir, no puede ser Dios, porque ha sido creado. El verbo, no es el logos, ¿no? El verbo de San Juan, ¿no? El logos. El verbo no es eterno. Es decir, hubo un momento en el que el logo no existió. ¿Eso qué significa? Que no hubo un momento en que el padre no era padre, porque no había hijo. Claro. Hubo un momento en que el hijo no existió. Son expresiones y por eso el concilio de Nicea condena eso, expresamente. Y ustedes los verán en el librito que ustedes les dan a los niños, verán que esas preguntas llaman la atención. ¿Cuál de las tres personas existió primero? ¿O hubo alguna persona que existió primero? Y uno decía, ¿qué viene esa pregunta? Bueno, viene a esto. Es que Arrio lo negaba. Arrio decía que no, que primero existió el Padre, luego existió el Hijo y luego el Espíritu Santo. Pero hubo un tiempo en que nada más que el Padre existió. O sea, el verbo no es eterno. Otra de las ideas de Arrio, que el verbo fue hecho por el Padre en vista de la creación del mundo. Es decir, no fue engendrado, como nosotros pensamos, en el seno de la Trinidad. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, y ambos dos, Padre y Hijo, espían al Espíritu Santo, en el seno de la Trinidad, independientemente del mundo, antes de que el mundo existiera. Arrio dice que no, lo que Dios hizo fue crear al Hijo pensando en el mundo, en la creación del mundo, como un paso previo a la creación del mundo, en vista a la creación del mundo. Otro de los puntos muy curiosos de Arrio es que el verbo se encarnó haciendo las veces del alma racional de la carne de Cristo. Es decir, Jesucristo es un cuerpo humano y un alma humana. ¡Ah! Dice Arrio, no. Quitamos el alma humana y ahí ponemos a Cristo, es decir, al Hijo. Es decir, el alma, el que hace las veces de alma en Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Me entienden? El Hijo. Y ahí es donde viene su divinidad. Entonces, en Jesucristo no hay... Y por eso también en el libro les enseñamos a los niños, les decimos, Jesucristo es un cuerpo humano, un alma humana, una divinidad. Es Jesucristo que es verdadero hombre y verdadero Dios. Tiene su cuerpo humano, su alma humana, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Pero aquí Arrio no. Arrio dice no. Cristo es una cosa extraña. Es decir, es un cuerpo humano con un alma divina, si se quiere. El Hijo de Dios. Las veces de alma las hace el Hijo. Bueno, ¿qué más? Claro, según eso, el verbo no puede ser Dios en sentido fuerte, como es el Padre, porque es menor al Padre. Entonces se está cargando la divinidad del Hijo. Y luego ya después, algunos seguidores suyos ya se cargarían la divinidad del Espíritu Santo. Se llamaban los macedonios. Bueno, no estrictamente seguidores suyos, pero vamos, es por lo que tuvo que venir el concilio de Constantinopla.
Para sostener sus ideas acude a textos bíblicos que utilizan, por ejemplo, la palabra hacer, crear, engendrar. Los encontramos, ahí os he puesto algunos pasajes de la carta a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 15, que se pueden entender si los coge aisladamente, se utilizan esas expresiones. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 4, o en el capítulo 3, versículo 1, también se utilizan esas expresiones. Expresiones que en el Evangelio consideran al Hijo inferior al Padre. En Juan 14, 28, 17, 3, o Marcos 10, 18. Lo tienen ahí apuntado en la... O que el Hijo estaba sujeto a la ignorancia o a las pasiones humanas. Eso que hemos hablado antes, de que ni el Padre, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Pues ahí se agarraba Arrio para decir, ¿no ven? Es inferior, no conoce. Teniendo en cuenta que es que no estaba, para Arrio no había en Jesucristo una naturaleza humana y una naturaleza divina, sino que en Jesucristo era una carne humana y un alma divina. Entonces, cuando Jesucristo sufre en la cruz, el alma divina de Jesucristo también sufre. Con lo cual Dios está sufriendo, con lo cual no es Dios, porque Dios no puede sufrir. Todo se complica. Pues bien, la doctrina arriana, como dicen en inglés, believe it or not, se extendió rápidamente en toda la Iglesia y dividió profundamente a la Iglesia en el siglo III, siglo IV, quiero decir. Se decía, o se llegó a decir, que la Iglesia se acostó católica y se levantó arriana. Así tan rápido, o sea, es lo que solían decir. Hubo un momento en que la mitad de los obispos católicos eran arrianos. Habían leído a Arrio y les había parecido bien esta doctrina, pues está muy bien, y eran lo que profesaban. Es curioso, pero es así. Y, por ejemplo, en España, cuando los visigodos, cuando la conquista del Imperio Romano, después de la caída del Imperio Romano, los visigodos entraron en España. Pues bien, una de las cuestiones que había es que los visigodos eran arrianos. La primera fe que hubo en España después de los romanos eran arrianos. Porque es una filosofía más o menos entendible, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un hombre sea Dios y hombre al mismo tiempo? No, lo que pasa es que ha sido, pues eso, la filosofía de Arrio. Era muy atractiva a la mente. Y siempre es eso, tratar de racionalizar la fe, tratar de algo que es un misterio. El misterio no lo podemos comprender. Llega un momento en que el misterio ya no es comprensible. ¿Okay? Pues bien, gracias a la tenacidad de San Atanasio, obispo de Alejandría, se va a condenar la doctrina arriana en el concilio de Nicea en el año 325. Pero no se piensen que ahí acabó todo, ¿eh? No se piensen, que eso no ha hecho nada más que empezar. Eso no ha hecho nada más que empezar. Porque después del concilio de Nicea, 325, todavía se siguen las controversias y los problemas. Una de las controversias que surge es el semi-arrianismo. No arrianismo, pero semi-arrianismo. ¿Qué es el semi-arrianismo? Pues el semi-arrianismo... Bueno, yo tenía aquí señalado algo. Voy a leerlo, ya terminamos. Bueno, el semi-arrianismo es una postura intermedia entre Arrio y Nicea. Una postura intermedia en el sentido de que por un lado no niegan como abiertamente, por lo menos, como hacía Arrio, la consustancialidad del Padre y del Hijo. Pero tampoco la afirman. Y tienen algunas expresiones que realmente no son católicas. Dicen que el Hijo es semejante al Padre, pero no consustancial al Padre. Lo que en el credo nuestro decimos de la misma naturaleza que el Padre. Pues ellos decían, no de la misma naturaleza, sino semejante al Padre. Hombre, también el hombre es semejante a Dios, somos imagen de Dios. Pero el hecho de que seamos imagen de Dios no significa que tengamos la misma naturaleza, que seamos consustanciales al Padre, como lo es el Hijo. Pues bien, ofrecen dudas acerca de la consustancialidad de las tres divinas personas
Y particularmente, pues claro, si hemos pasado por el Hijo, pues ahora vamos a por el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo le va a pasar lo mismo. Va a llegar un momento en que se queda sin su divinidad. Sobre todo serían los macedonios, la doctrina macedonista, los que serían en el concilio de Constantinopla, donde se condenarían tanto a Arrio, es decir, que niegan la divinidad de Jesucristo, cuanto a los macedonios que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y ahí queda ya saldada, como digo, toda la cuestión trinitaria. El próximo día seguiremos con los dos concilios, una breve reseña de los concilios. Quería leerles algo, algo sobre Arrio. Dice así: Arrio, oriundo de Libia, recibió su formación teológica en Antioquía, en la escuela de Luciano, a quien el obispo Alejandro de Alejandría calificó como uno de los padres del arrianismo, este tal Luciano. De Antioquía pasó a Alejandría, donde, ordenado diácono y más tarde sacerdote, fue destinado a la iglesia de San Baucalís. Hacia el año 318 empezó a provocar muchas discusiones a causa de una doctrina teológica propia que él presentaba en sus sermones como creencia de la iglesia. La situación se hizo grave cuando, al recibir primero una invitación y luego una orden formal de abandonar la innovación, Arrio y sus seguidores se negaron obstinadamente. Alejandro, el obispo de Alejandría, convocó a toda la jerarquía de Egipto. Se reunieron en sínodo casi un centenar el año 318. La reunión se celebró en Alejandría. Arrio fue condenado, él y sus adictos fueron depuestos. Lejos de aceptar su excomunión, Arrio puso objeciones a la sentencia y trató de ganar adeptos entre sus antiguos compañeros de estudios de Antioquía. Algunos eran ya obispos. El más influyente de todos ellos, Eusebio de Nicomedia, recibió calurosamente al hereje y le prestó su más completo apoyo, siendo también él discípulo del maestro de Arrio. Comulgaba con sus mismas ideas. La disensión se extendió de esta manera a la iglesia griega y el peligro iba en aumento. Para terminar con la división, Constantino convocó en Nicea el primer concilio ecuménico, en el que participaron más de 300 obispos, donde se confirmó la sentencia de Alejandro contra Arrio y se redactó el célebre símbolo niceno.